Preparamos para nuestras clases, sigo haciendo la misma pregunta. ¿Cuántos jóvenes y niños están en esta iglesia? ¿Sí? Más que los adultos, eso sí podría decir. ¿Sí? Y en ocasiones estamos comentando acerca de los ministerios, de los servidores, de la gente que ha tenido a bien tomar el llamado del Señor para empezar a trabajar en su obra. En muchas ocasiones nos olvidamos de las maestras de escuela dominical, porque son precisamente las que en este momento se van y se van con los niños y se encargan allá no solo de entretenerlos, sino realmente de educarlos y de encaminarlos en la senda del Señor. Así que les pido que nunca dejemos de orar por ellas y agradecerles por el trabajo y el servicio que hacen, que es increíble que desde los bebés en el cunero, bebitos muy chiquitos, entre ellos mis dos nietos, están siendo ya adiestrados y están siendo compartidos y educados en la palabra del Señor. Y hoy nosotros podemos ser testigos de que esa misma educación que recibieron nuestras hijas hace ya algunos años, hoy se convirtió en un verdadero amor por Cristo y ellas mismas están ahora transmitiendo eso a sus propios hijos y es algo que a mí me llena de gozo y que compartimos como un aliciente, como una motivación a que nunca dejemos de lado esa necesidad de compartir del Señor, sobre todo a nuestros chiquitos. Y en medio de esta reflexión, hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas de la importancia que reviste la iglesia en este mundo caído. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, la reflexión y la pregunta es en cada momento, ¿de qué manera? ¿Cómo estamos haciendo que la palabra del Señor esté llegando a los demás? ¿Qué estamos nosotros testificando con nuestra palabra, pero al mismo tiempo, qué estamos dando como un testimonio de vida a las personas que están a nuestro alrededor? A nuestra familia nuclear, a nuestra familia extendida, a nuestro vecindario, en el lugar del trabajo, en el lugar en el que estudiamos, qué es realmente lo que nosotros estamos verdaderamente proyectando de lo que hay en medio de esta necesidad. Y dentro de la palabra del Señor hay una exhortación muy cortita con la cual hoy quisiera que pudiéramos empezar a trabajar y que nos pusiéramos precisamente en ese contexto específico de lo que es nuestra responsabilidad de transformación, de ser guiados, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad de poder acompañar a otras personas a través del andar firme en el Señor y a través también de la transformación de nuestra propia vida. En 1 Corintios 11, 1 al, perdón, ahí, la cita es más corta. Bueno, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está Pablo hablando directamente a los lectores y que hoy para nosotros también es una exhortación muy clara y muy puntual. Y Pablo, hablando directamente a estas personas después de una instrucción doctrinal, les dice con claridad, mi deseo, pero sobre todo mi exhortación hacia ustedes es que me imiten a mí, así como yo imito a Cristo. Y en este sentido, bueno, pues de repente la pregunta es, ¿de qué manera me está hablando la palabra a mí de forma personal? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo que yo entienda? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo debo de absorber y qué debo de aprender y retener de la palabra y de sus exhortaciones? Y en este sentido, de hecho, pues habría que simplemente definir algunas preguntas, ¿no? ¿Qué significa ser imitadores? Y de repente nos podemos encontrar hoy en las redes sociales una cantidad tremenda acerca de gente que se dedica a imitar a otros, principalmente en la parte de la farándula, la parte de comicidad de algunos cantantes, y en esencia nos podrían dar un ejemplo de lo que para nosotros el concepto imitar podría estar arraigándose en nuestro corazón. El significado a lo mejor es muy simple. Simplemente es quien busca ser y hacer como el modelo a quien sigue, procurando ser lo más parecido posible. Esa sería la definición de ser un imitador. Y eso es lo que Pablo en ese momento tenía precisamente en su mente. Ustedes sean lo más parecido a mí
en cuanto a lo que ser un seguidor de Cristo se refiere y significa. Ese sería el punto concreto de lo que Pablo está exhortando en ese momento a sus lectores en Corinto, pero que también nos habla hoy claramente a nuestro corazón. Y repito, viéndolo desde esta óptica de nuestra responsabilidad de ser seguidores de Cristo y lo que la gente está viendo en nosotros como seguidores de Cristo. Ser un cuerpo de Cristo, una iglesia. ¿Y qué es lo que la gente ve directamente en esta iglesia? Hace unos días platicaba con un pastor conocido aquí en Cancún y me decía que con tristeza tenía que transmitirle a su iglesia un concepto que muchas veces no nos gusta escuchar, y es nuestra iglesia ahorita está en un punto muerto de espera para que vengan las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está haciendo un trabajo de perfección en ese cuerpo antes de traer a nuevos miembros directamente ahí. Y su comentario era muy claro y a mí me abrió los ojos de una manera de repente triste, con vergüenza, a lo mejor alarmante, porque la reflexión era más puntual y decía que mientras en la iglesia no hubiera la transformación correcta, si no pudiéramos reflejar correctamente la imagen de Cristo, las personas que vienen y nos visitan, lo único que van a encontrar va a ser hipocresía, va a ser falta de entrega, va a ser falta de amor por las personas. Eso es lo que nosotros estamos reflejando. Y por eso él decía puntualmente ahí, mientras sigamos en ese stand-by, la iglesia va a quedar como está. Incluso a lo mejor va a ir demeritando un poco en su imagen y en su poder. Pero el punto es acerca de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y la reflexión es clara. Hoy el Señor nos invita, nos insta con esta afirmación: sean imitadores de mí, seamos como Cristo. Pero el punto de repente nos enfrenta hacia cuál sería el camino, de qué manera nosotros verdaderamente nos podremos convertir en imitadores de Él. En primera de Pedro 2:21 nos dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa sería probablemente hoy esa meta hacia llevarlo a nuestro corazón y afirmarlo directamente ahí, en el sentido claro de a quién debo de seguir. ¿Y cómo me puedo convertir en un verdadero imitador de Cristo? ¿Cómo es que puedo hacer bueno el seguir las pisadas del Señor? ¿De qué manera verdaderamente, no solo la intención de mi corazón, sino la realidad de mi vida, puede empezar a reflejar lo que verdaderamente Cristo es para este mundo? Y de esta forma, pues entonces entramos en este punto de reflexión y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué significa esa transformación? ¿Cómo puedo realmente empezar a imitar, a parecerme, a ser un reflejo claro de Cristo? Y en muchas ocasiones nos quedamos lamentablemente con cosas muy cortas en nuestra vida. Unos cuantos detalles no son suficientes. A pesar de que ese grupo de jóvenes, en un tiempo de celebración por un aniversario de la vida de Albert Einstein, pretendieron parecerse a él, bueno, de primera imagen y mucho en el contexto, podríamos decir, pues sí se parecen a él, pero unos cuantos detalles no nos hacen pensar que verdaderamente lo están imitando. Simplemente son una imagen un poco burda de lo que podría de ser ese a quien ellos admiran. Y en ocasiones, las más, hay que reconocerlo, probablemente nosotros nos parezcamos a eso, precisamente. Decimos ser seguidores del Señor, decimos tener una vida transformada, decimos el gozar de la gracia que el Señor nos da y el poder para cambiar nuestras vidas. Pero en realidad, nuestro andar y nuestro día a día refleja cosas como esas. Así que unos cuantos detalles no son suficientes. Es necesario conocer más a fondo las características y adoptarlas
permanentemente. Y aquí empieza entonces esta necesidad de que nosotros vayamos más cerca de aquel a quien queremos realmente seguir e imitar. Es un contexto de responsabilidad, pero también al mismo tiempo es algo que nos anima a seguir adelante y que nos exige precisamente tener esa atención concreta de poder captar detalles, los más mínimos, los más grandes, los más poderosos, pero también los más probablemente delicados o sutiles de lo que fue la vida de Cristo, y con esto verdaderamente decir que somos imitadores de Él. De no hacer transformaciones de fondo, nos veremos algo así. No sé si alcanzan a ver por allá atrás, pero es una definición. De hecho, es un actor que hace una parodia acerca de María Félix. Pero a propósito, hace estas exageraciones en el maquillaje para poder verse burdo y que nosotros podamos entender que no quiere destacar lo bueno de la persona, sino por el contrario, lo malo. Y muchas ocasiones creo que si nosotros no destacamos esa necesidad de transformación profunda en nuestro corazón, podemos vernos como cristianos así, cristianos parchados, que probablemente tenemos esas pestañas enormes que nos dicen que estamos mirando claramente a la luz del Señor y su palabra, pero que esa misma exageración nos hace ver que realmente no lo estamos haciendo por una transformación en nuestro corazón y en lo profundo de nuestra alma, sino que lo estamos haciendo en la parte superficial, porque lo único que queremos es que la gente vea algo que desearíamos ser, pero que en el fondo no estamos nosotros dispuestos a dejar que la transformación lo convierta en una realidad. Esa es parte de lo que nosotros debemos de reflexionar y constantemente estarnos preguntando qué es lo que nosotros hacemos. Porque hay un punto específico. Muchas veces, por la convivencia de unos y otros, nos vamos pareciendo a las personas o a las cosas con las que constantemente estamos en contacto. Y si no, por ahí hay unos ejemplos. ¿Sí? Reflejamos a quien dedicamos nuestro tiempo y atención. Y por ahí, aunque esto es una broma, yo creo que no hay algo tan alejado de estas imágenes con lo que verdaderamente es nuestra vida. Si nosotros verdaderamente estuviéramos enfocados en lo que es ser imitadores de Cristo, si nosotros pasáramos tiempo constante con Él en su relación a través del devocional, de nuestra oración, de nuestro tiempo estrecho con Él, cada día, a cada momento, es una garantía, nos estaríamos pareciendo a Él, porque estamos en esa relación estrecha. Pero hoy la pregunta es vernos ante un espejo y preguntarnos con toda honestidad. Pero sobre todo la respuesta tiene que ir con mayor transparencia que la pregunta, y es reconocer qué es lo que en realidad nuestra vida está reflejando hacia todos los demás. ¿Qué es lo que estamos proyectando? Y en este mismo punto, entonces sí entendemos que la exhortación de Pablo es muy puntual hoy para nuestra vida, en la cual nos dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy, de Jesús. Y ese es hoy un punto real en el que debemos de seguir trabajando. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puedo ser un imitador de Cristo? Y me refiero no una burda imagen caricaturizada, sino una verdadera y real transformación que muestra a los demás que en mi vida lo principal y lo primero es precisamente Cristo y no lo demás. Aquí algunos caminos para llegar. Mateo 16:24 nos dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una instrucción puntual, corta, contundente. Y en medio de esto recordamos en alguna medida ejemplos de lo que algunas personas, al pretender seguir a Cristo, se acercaron a Él y le preguntaban, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y a uno le dijo tan simple como, tienes que ser una buena persona en el contexto correcto, y él inmediatamente dijo, sí, lo soy, desde niño lo he sido. Y conociendo la condición de su corazón, el Señor voltea y le dice simplemente, ok, ya cumpliste toda la parte externa, perfecto. Ahora va a la parte interna.
vende todo lo que tienes, repártelo a los necesitados y entonces sí, toma tu cruz y sígueme. Y en ese momento, este joven rico, lo único que atinó a hacer es, no puedo. Él se retiró y se fue hacia otro lugar. En otra ocasión, a otro más le dice, para que me puedas seguir, simplemente ven conmigo, adelante, deja todo atrás. Y él le dice, Señor, híjole, permite que vaya yo a enterrar a mi padre. Y ya después, entonces sí te sigo. Y esto también acontece con nosotros. Y hacia esa exhortación, hacia ese llamado, nos cuesta muchísimo el poderlo no solo aceptar, sino hacerlo una realidad en nuestra vida. Repito, la mayoría de nosotros decimos ser seguidores de Cristo, pero la pregunta es, ¿estamos siguiendo sus pasos? ¿Estamos realmente reflejando lo que Él es? Pues entonces, si en medio de esa reflexión vemos que no estamos tan seguros o la calidad de nuestra imagen no es tan clara como debería de ser, pues tomemos en cuenta lo que fue la exhortación directa del Señor y analicemos algunos de estos puntos de el cómo podemos llegar a ser imitadores de Cristo. Punto número 1, negarse a sí mismo. Wow. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Quiere decir que tengo que borrar mi identidad, quiere decir que tengo que cambiar de estructura, que probablemente tenga que renunciar a mi nombre, tenga que hacer muchas cosas. Y eso es lo que en algún momento pasa por nuestro corazón y por nuestra mente. Pero el Señor nos pide con gran puntualidad y de manera muy concreta, simplemente niégate a ti mismo. ¿Y qué significa negarnos a nosotros mismos? Bueno, número 1, no es abandonarse. No significa que deje yo todas las cosas abandonadas, que me abandone a mí mismo, porque me tengo que negar. No es ese el sentido concreto. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a negar de nosotros mismos? Y hay cosas muy importantes que probablemente todas ellas vayan englobadas en un aspecto que hemos hablado muchas veces. Algo que se llama egoísmo. Somos egocéntricos. Queremos que las cosas pasen para y por nuestra propia voluntad. Y uno de los aspectos de el negarnos a nosotros mismos es precisamente empezar a transformar eso que nuestro corazón impide que los cambios que el Señor está ya preparando para nuestra vida se puedan desarrollar. Ahí es donde estamos muchas veces atorados. Pero también negarnos a nosotros mismos es ceder las riendas de nuestra vida. Concretamente, no tratar de manejar nosotros mismos. Lo hemos manejado este concepto muchas veces a través de muchos ejemplos, pero la realidad es que todavía sigue siendo algo indispensable el reconocerlo, pero sobre todo aplicarlo y hacerlo una realidad en nuestras propias vidas. ¿De qué manera puedo yo verdaderamente negarme a mí mismo? Bueno, el primer paso es deja de controlar tu vida. Deja de tomar decisiones basadas en tu entendimiento, en tu capacidad, en tus necesidades, en tus deseos. Ese es un punto concreto. Y cuando esto se empieza a experimentar en nuestra vida, pues es un hecho que nos da temor. Y por eso es que pretendemos decir, Señor, sí, conduce tú mi vida, pero las riendas las manejo yo. Entonces tenemos que aprender que dentro de esta exhortación del Señor de negarnos a nosotros mismos está implícito precisamente el número 1, soltar las riendas de nuestra vida y dejar que ésta empiece a tomar el rumbo que el Señor quiere con una garantía concreta, que Él es el que va a tomar esas riendas y es un hecho que nos va a llevar por el camino que todos debemos hacer para que al final de nuestra vida logramos obtener precisamente lo que nuestro corazón desea, que es tener una relación estrecha con Él, que es encontrar ese camino para poder rehacer nuestra amistad con el Señor y al final poder gozar de la eternidad a su lado. Por ahí es el camino hacia este negarnos a nosotros mismos y entonces sí poder ser imitadores de Cristo. No es convertirse solo en un pasajero.
porque muchas veces ese sentido de abandonarnos nos lleva precisamente a, yo me siento del lado del copiloto tranquilamente y ya no hago nada. Ya, no me importa hacia dónde vayamos, qué hagamos, a qué ritmo estemos avanzando. Yo lo dejo precisamente todo en las manos del Señor. Y la realidad es que el negarnos a nosotros mismos no llega a ese punto, de ninguna manera, porque tenemos que estar activamente trabajando para nuestra propia vida y asimismo para la obra del Señor. Así que entonces, ¿qué podría significar este punto de negarme a mí mismo? Y no soy solo un pasajero dentro de lo que es esta aventura o la nave que nos lleva directamente con el Señor. Es ser el que va al lado del piloto aprendiendo cada uno de los movimientos. Es bien importante. Hay una gran diferencia entre ser un pasajero, que puede ser en el asiento de al lado del copiloto o en los asientos traseros, en los cuales con toda confianza me echo a dormir, a ser alguien que está a su lado, atento, no para ayudar o para intervenir, sino para aprender. Para en este sentido, sí, empezar a estar en esa relación tan estrecha con Dios, con quien queremos seguir, con el Señor Jesucristo, y empezar a aprender de Él. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay una forma diferente de tomar decisiones, hay una forma diferente de hablar, hay una forma diferente de relacionarnos con las personas, hay una forma diferente de enfrentarnos a las realidades del mundo, hay una forma diferente de compartir lo que es la gracia y las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, el negarnos a nosotros mismos tiene una implicación mayor que el simple hecho de este abandono, de este borrarnos. Es soltar las riendas para que alguien con perfección en su corazón, en su mente, sea el que nos guíe, el que tome las decisiones, pero al mismo tiempo que nosotros estemos en esa atención total para poder en su momento aprender de Él y que ese aprender de Él sea tan arraigado en nuestra vida, en nuestro corazón, que entonces las personas que estén a nuestro lado empiecen a absorberlo a Él y no a nosotros. Finalmente, bueno, negarse a uno mismo es dejar que la ansiedad y la tentación sea controlada, pero sobre todo de esa ansiedad y de esa tentación de quitarle las riendas al Señor. Porque muchas veces, al menos mi experiencia es esa, hice el esfuerzo por entregarle a Dios las riendas de mi vida. Y en los momentos en los que había ansiedad o desesperación total, lo que hice fue, perdón Señor, no me gusta por dónde me estás llevando. Creo que no es el camino correcto. Sé que eres omnisciente, pero en estos sentidos probablemente se te pasó porque has de estar muy ocupado en otras cosas. Y tomaba yo las riendas de mi vida nuevamente y tomaba el volante. Y lamentablemente, cada ocasión que se hizo, sucedieron dos cosas. La primera, choqué irremediablemente. Y la segunda, atrasé las bendiciones del Señor para mi vida y para la vida de mi familia. Entonces, cuando el Señor te dice, négate a ti mismo, el punto concreto es precisamente esto, conviértete en un copiloto del Señor. Está ahí. Permite que Él sea el que te conduzca, que Él te lleve, que Él te guíe. Aprende de Él y al mismo tiempo quita de tu vida por completo esta necesidad, ya sea por tentación, por deseo o por miedo de tomar el control de tu vida y cédelo a Él. Un aspecto más en lo que fue la invitación del Señor, primero fue, niégate a ti mismo. El segundo fue, toma tu cruz. Y en esta parte, obviamente, pues la pregunta directa es, ¿qué significa tomar mi cruz? Y yo creo que lo primero que viene a nuestra mente, evidentemente, es sufrimiento. Porque eso es lo que significa la cruz. El Señor Jesús sufrió y murió en la cruz. Sufrió una muerte que significaba maldición para ese tiempo en el contexto hebreo o judeo-romano, como algunos lo conocemos. Y Él tuvo que pasar por esto por alguna razón
importante. Así que cuando nuestro contexto está ahí, bueno, pues se convierte en uno de los aspectos más difíciles de asumir, puesto que a nadie nos gusta sufrir. Y yo me pongo en la primera fila, el primer intento en la fila. No me gusta el sufrimiento. De verdad, es algo que no quisiera que en mi vida se presentara. Y evidentemente es algo que si está en mí, me esfuerzo por evitarle a mis seres queridos. Pero tengo que entender algo. Ahí hay un pero importante. En el sufrimiento aprendemos más que en el gozo. Y yo creo que todo lo podemos reconocer hoy. Siempre aprendes más de los tropiezos y de las caídas que de los éxitos, porque de los éxitos no hay reflexión, simplemente hay satisfacción. Al contrario, en el sufrimiento es donde sí tenemos que tomar el tiempo para probablemente voltear atrás y preguntarnos qué pasó, qué decisiones tomé, por qué estoy en este sitio, en este lugar, por qué el Señor lo permitió, qué debo de hacer para cambiar, en qué momento puedo yo salir de este sufrimiento. Hay muchas reflexiones que se dan directamente en el sufrimiento. En el gozo no. En el gozo disfrutamos y es más, incluso hasta corremos el riesgo de autoengañarnos porque pretendemos que el éxito en las labores o las empresas que emprendemos viene precisamente ligado por nuestra capacidad. Y siempre decimos, qué bueno soy, qué buena oportunidad tomé, qué buenas decisiones acabo de tomar que me llevaron precisamente a este bienestar que tengo ahí. Pero de ahí no aprendemos. Aprendemos del sufrimiento y por eso es tan importante que el Señor te dice, primero, niégate a ti mismo. Ok, ya dejaste las riendas de tu vida en mis manos y estás conteniéndote para no arrebatármelas. Estás en el camino correcto. Segundo, acepta el sufrimiento. Porque precisamente en ese sitio, en los valles que el Señor describe, es donde aprendemos más acerca de la dependencia a Dios. Es donde aprendemos más acerca de nuestra propia naturaleza y nos revela precisamente esa naturaleza que no es conveniente para nuestra vida. En el sufrimiento también, en algunos casos, la conexión con el Señor se estrecha, porque es el momento más claro en el que le buscamos. Y precisamente en esos momentos de sufrimiento es que el Señor se muestra con una fortaleza total y nos transmite seguridad, tranquilidad, certeza acerca de nuestra vida, pero sobre todo nos da una guía muy clara. Recuerden que su palabra nos dice que si nosotros entregamos a Él nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Y es precisamente en el sufrimiento, en los momentos en los que nos es más fácil precisamente soltar nuestros caminos, dejarle el timón al Señor. Y por eso es que el sufrimiento es necesario en nuestra vida. El verdadero aprendizaje surge de los momentos dolorosos. No hay otro momento específico en el que las cosas queden más grabadas en nuestro corazón que en los momentos de dolor. Ahí es donde nos podemos entonces dar cuenta precisamente del poder de Dios, de su misericordia, de su gran amor, de su cuidado, de su provisión y de tantas y tantas cosas que muchas veces estamos cegados porque el bienestar nos vela precisamente todos esos aspectos que el Señor nos está dando. Así que el verdadero aprendizaje surge de los momentos dolorosos. También los momentos difíciles transforman, pues siempre dejan huella. Es increíble, de verdad, que cuando nosotros vemos un objeto que está tan cuidado dentro de una burbuja, dentro de una vitrina con seguridad y demás, probablemente podamos considerar que es algo hermoso, atractivo visualmente, pero no tiene nada que le dé identidad. Al contrario, las cosas que han pasado por quebranto, por dolor, que los han marcado, que les han dejado cuarteaduras en su corazón, que les han dejado cicatrices en el alma, es precisamente esos momentos que nos llevan hacia la transformación y que al mismo tiempo nos dejan ese testimonio para que nosotros mismos nos demos cuenta que el Señor precisamente trabaja
con nosotros en los momentos difíciles. Ese es el momento en el que deberíamos de estarnos gozando. Y hay un ejemplo claro en su palabra. Si me acompañan, por favor, en 2 Corintios, capítulos 12, versos 9 y 10. Pablo está haciendo una reflexión acerca de lo que significa esta relación con el Señor y el estar conforme con lo que Él nos da. Pero en medio de eso nos comparte unas palabras que verdaderamente son interesantes acerca de lo que significa el tomar la cruz. Y dice así, versos 9 y 10 del capítulo 12 de 2 Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imaginemos nada más lo que eso podría significar para nuestra propia vida. Y hoy estoy seguro que más de uno tiene ese testimonio en el cual puede afirmar con toda certeza, con toda seguridad, con ese poder que hoy la transformación ha hecho en su vida, que verdaderamente en esos momentos de debilidad es cuando pudimos disfrutar del poder de Dios. En los momentos en los que verdaderamente a través de el negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ya no hay más, ya no tengo otro lugar hacia donde ir, ya no tengo más a quien acudir, porque regularmente lo dejamos al último. Pero es, Señor, te entrego mi necesidad. Y precisamente ese es el momento específico en el que el Señor nos toma en su mano, nos consuela, nos llena, nos da plenitud, pero sobre todo nos da testimonio preciso de que el poder de Él se perfecciona en la necesidad de nosotros. En esos momentos en los que estamos cargando nuestra cruz, es precisamente el momento específico en el que Dios se muestra más poderoso en nuestra vida. Así que, si queremos ser imitadores de Cristo, bueno, pasamos por el primer punto. Hay que negarnos a nosotros mismos. Segundo, hay que tomar nuestra cruz y aceptar que el camino del sufrimiento es precisamente el que nos va a llevar a estrechar más nuestra relación con Él. Y finalmente, la palabra dice, tome su cruz y sígame. Hay que ser un seguidor de Cristo. Algunas reflexiones acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Ser un seguidor nos da la oportunidad de descubrir a detalle cada cosa. Me encanta ver de repente ahí algunos eventos. Soy no un fan, pero bueno, crecí en la época de la Guerra de las Galaxias, la primera etapa, esta películas que hoy las vemos y parecen patéticas en sus efectos especiales y demás. Pero quedó tan arraigado toda esa cultura de la Guerra de las Galaxias, que hoy hay muchísimas personas que se esmeran tremendamente por ser seguidores de esos personajes. Y hace poco alguien que tengo ahí en el Facebook muestra algunas fotografías de su hijo. Debe de tener a lo mejor, no sé, 20 o 22 años este muchacho, y va perfectamente disfrazado como Luke Skywalker. Y de repente, siguiente fotografía, ya no de él, sino de todo el grupo, y te das cuenta que el pleno de la Guerra de las Galaxias estaba en el Auditorio Nacional. Una cantidad de personas disfrazadas que de verdad me admiró. Pero lo que me trae a reflexionar este asunto es que se convierten en seguidores tan estrechos de la saga de Star Wars, que no pierden ningún detalle. Los disfraces o sus caracterizaciones son tan buenas que de verdad podrías decir, estos salieron de los estudios donde se grabó la película. Y de esa misma manera estamos nosotros llamados a, si tenemos esa pasión por las cosas del mundo, por tratar de ser como los cantantes, como las actrices, como tanta gente, ¿por qué no
utilizamos esa misma pasión y todavía con mayor intención, porque hay promesas grandes en medio de ello, de ser seguidores de Cristo. Y cuando estamos tan estrechos, ese caminar uno a uno, pues evidentemente nos hace ver cada uno de los detalles. Yo me acuerdo mucho que aprendí a manejar cuando era niño, no porque estuviera yo en clases de manejo, sino porque me sentaba al lado de mi papá y lo veía manejar. Así que el día que por alguna necesidad tuve que tomar el vehículo para llevarlo a algún sitio, pues ya sabía qué hacer porque aprendí de él y aprendí de todos los detalles. También aprendí muchas mañas, y no pregúntele a Alejandra que se la pasa de repente ahí reclamándome de cómo manejo. Pero bueno, al final ese es el sentido claro. Así que el ser un seguidor nos da esa gran ventaja, el tener esa estrechez de relación, ese andar uno a uno, pegadito con el Señor, nos va a poder permitir encontrar el detalle más mínimo que se requiere para transformar nuestras vidas. Asimismo, bueno, pues todos nosotros aprendemos de quién seguimos. Eso es una realidad. Si yo sigo a mis profesores, pues tarde o temprano me voy a parecer a mis profesores. ¿Por qué? Porque los admiro, porque sé que tienen algo que transmitirme, porque me interesa aprender de ellos. Y entonces al momento de estar en esa estrecha relación, en ese seguir uno a uno, pues también aprendo de ellos. Una más, lo conocemos a fondo. Y no hay mejor manera de conocer a la gente que estar a su lado. ¿Quieres conocer por completo la realidad de la vida de alguien, más allá de la superficie, a lo mejor muy pulida o muy burda, como vimos la imagen en un principio? Síguelo, está cerca de él y vas a encontrar hasta el más mínimo detalle de su realidad, de lo que es, de lo que significa, de lo que te ofrece, del poder que está él dándote directamente hablando del Señor, y de alguna manera lo conocemos a fondo, a través de su palabra, a través de una relación de devoción con Él, nuestra oración que no se convierte nada más en un monólogo de nosotros a Él, sino que damos tiempo. David en algunos de sus salmos ponía en medio de ellos una palabra que se pronuncia, Selah, y que es ese momento específico en el que él se quedaba callado para poder escuchar la voz de Dios. Y Dios le hablaba puntualmente al corazón. Y de esa manera también nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo, pero que no la vamos a poder disfrutar si no somos unos seguidores. Y entonces no lo vamos a poder conocer a fondo. No más. Al pasar tiempo juntos, nos vamos pareciendo cada día más. Las imágenes de broma del inicio son un buen punto de reflexión acerca de ello, porque a pesar de que nos den risa y nos admiran, es una verdad que sucede en la vida. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos? ¿Quiero parecerme al mundo o quiero parecerme a Cristo? ¿Qué es lo que hay como deseo en mi corazón? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto hoy ya en mi mente y que no me deja tranquilo y que me está constantemente impulsando a buscar, a descubrir, a encontrar en otro sitio? Pues es precisamente ese ánimo de transformación. ¿Y qué mejor que pueda yo darme esta oportunidad de ser un seguidor de Cristo para entonces sí poder tener ese detalle tan cerca de mí que de Él aprenda directamente, que lo conozca a fondo y que además al pasar tiempo me vaya pareciendo más a Él? Un punto final, nos convertimos en un reflejo claro y eso es lo que el Señor busca de nosotros. La palabra dice que nosotros somos la luz del mundo y no porque brillemos personalmente, sino porque debemos dejar en una superficie tan limpia de nuestra carnalidad que sea un lugar donde se refleje completamente la imagen de Jesús. Y eso es lo que hoy tenemos como llamado de responsabilidad en nuestra vida. Y la pregunta vuelve a ser la misma del principio. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo a los demás con mi propia vida?
qué es lo que de mi boca está saliendo para los demás y qué es lo que en mis acciones estoy dándole a entender al mundo de lo que verdaderamente soy. Y en medio de esta necesidad, nunca nos olvidemos de que tenemos al Señor ahí con esta promesa. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esa es la exhortación del Señor y también tenemos una promesa de parte de Él. Nunca nos dejará de su mano y así que Él es atento y fiel para podernos ayudar. Simplemente debemos de tomar su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, una vez más te damos gracias. Gracias a ti, Señor, porque la mereces. Toda la honra, toda la bendición debe ser para ti, mi Dios. Te agradecemos mucho el que tú estés hablando hoy puntualmente a nuestro corazón, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestra mente. Y te pedimos, Señor, que sea hoy tu Espíritu el que se mueve en nuestro corazón, para en medio de este mover en nuestro interior, nos puedas dar a conocer, Señor, cuál es tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros y cuáles son las cosas que hoy nos estorban para poder ser verdaderos seguidores de ti, Señor. Déjanos, Señor, ser imitadores de ti, para que el mundo te pueda ver a través de nosotros y permite, Señor, que nuestra vida sea transformada para ayudar a transformar este mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.